Buenas tardes con todos y vamos a comenzar el día de hoy con el último módulo de este curso que nos ha durado 4 semanas, bueno, 5, porque tuvimos una fecha pospuesta, pero bueno, ya estamos al final y bueno, que ya habíamos mencionado, el tema del día de hoy es inocuidad y calidad en mataderos. He tratado de que sea un enfoque tanto nacional como internacional un poquito, porque a veces es importante que sepamos de todo, ¿no? Porque la mayoría de normas, como en su momento hemos conversado, son una extrapolación, ¿no?, de otros lugares, una adaptación a nuestra realidad, obviamente. En algunos casos, pues es positiva, en otros, pues no tanto. Pero bueno, ¿no? Es lo que tenemos y en base a eso es lo que hay que trabajar, ¿ok? Entonces, vamos a ir avanzando y vamos a ver un poco, ¿no? En realidad, el tema de calidad e inocuidad son dos términos completamente diferentes. Debo decirles que vamos a ver un poco ahorita vamos a complementarlo con un tema de bioseguridad y en mataderos, que es algo que yo quería pasarles la semana pasada, pero bueno, vamos a complementarlo el día de hoy. Eh, pero vamos a ver que tanto calidad como inocuidad son términos diferentes, como ya les decía. ¿No? Inocuidad básicamente es asegurarnos que un producto sea apto para consumo humano, no que no esté tan contaminado, en términos bastante sencillos y simples. El tema de calidad usualmente me lo pone el cliente, ¿no? Son las características que tiene un producto en base al requerimiento del consumidor, ¿no? Entonces, para ello es importante que nuestro consumidor esté educado, ¿no? Muchas veces el consumidor no conoce y pues consume lo que puede, ¿no? O lo que usualmente ya está acostumbrado, ¿no? Pero con el pasar de los años, eh, vemos que ya la exigencia ha cambiado, ¿no? Vemos que hay consumidores que ya les preocupa el medio ambiente, que el empaque sea pues ecoamigable. Por ejemplo, ¿no? Tenemos algo muy cercano y muy común, ¿no? El tema de las gallinas de pastoreo, ¿no? Los huevos de gallinas libres, ¿no? Ese es otro sector, ¿no?, de consumo. ¿Por qué? Y tiene clientes, tiene consumidor. ¿Por qué? Porque hay consumidores pues que lo asemejan mucho a aquello que hacían las mamás en algún momento, porque mi mamá lo hizo yo no soy de provincia, pero sí sí vivo pues en un cono de Lima y bueno, teníamos espacio, ¿no? Y tenía sus gallinas. Entonces, lo asemejan mucho a eso, ¿no? A la crianza familiar de pronto, que es las gallinas son alimentadas pues con verduras, de repente con maíz, entonces el color de la yema es completamente diferente, no como el del huevo comercial, ¿no? Es que es otro color, ¿no? La yema de un huevo de una gallina libre es diferente y el sabor también es completamente diferente. Yo lo digo porque yo también lo consumí en algún momento. Y las características van cambiando, ¿no? Y hay consumidores también que se preocupan por el tema del bienestar animal, ¿no? Entonces, oye, ¿sabes qué? Yo voy a comprar esto porque tienen la certificación de bienestar animal. Entonces, ya son características que se van sumando, ¿no? En el caso de la carne, ¿no? Los consumidores de repente ya están optando por buscar una carne de pastura, ¿no? ¿Por qué? De animales que no son engordados con concentrado, ni nada por el estilo, ¿no? Full pastura, ¿no? Entonces, de repente la carne puede ser ligeramente más durita, ¿no? Pero, oye, no es un animal que es crecido, no es sometido a estrés, está alimentado con forraje, etcétera, ¿no? Entonces, de repente es más sano para mí, ¿no? Entonces, ya hay esa preocupación, ¿no? Igual con el tema del cerdo, ¿no? Eh, Se busca no cerdos que tengan infiltración grasa, ¿no? Sino que haya esa separación en el tema de las carcasas, ¿no? Y el consumidor también busca eso, ¿no? Que haya menos grasa. Si bien es cierto, la grasa es el que le da el sabor a la carne, el marmorio y etcétera, pero ya estamos entrando pues a una época en que se busca ya ser más saludable, ¿no? Entonces nos preocupa que no tengan tantas calorías, que sea menos,
tenga menor cantidad de grasa, que tenga mucho más nutrientes, ¿no? Entonces de repente puedo consumir productos nutracéuticos, una carne enriquecida, qué sé yo. Entonces van cambiando, ¿no? Es por eso que al consumidor hay que ir educándolo. Eso es importante, eso es lo que hacen otros países, ¿no? Los países que están en desarrollo igual, ¿no? Nosotros estamos todavía en un proceso, sí hay mercado, eso hay que decirlo, no es un mercado pues significativo, ¿no? Representar aproximadamente un 30%, un 35% del 100%, ¿no? ¿Hay normativas internacionales para la higiene de la carne? Sí, las hay. Tenemos, por ejemplo, el tema del Codex Alimentario, que es algo internacional que va para todos los países, rigen. Yo no tengo una norma en mi país, entonces me oriento al Codex Alimentario y es el que me va a amparar, ¿no? Dentro de ello vamos a encontrar cuatro principios. El primero, ¿no? Que la carne tiene que ser inocua e idónea para el consumidor, ¿no? Y obviamente todos los sectores interesados, incluyendo tanto el gobierno, la industria y los consumidores, deben contribuir, ¿no? Para que se pueda lograr este objetivo. Es por eso que los países cuando desean hacer los temas de exportación tienen que alinearse a los requerimientos del extranjero, ¿no? Pero para ello necesita que tanto en la parte de los empresarios, y el gobierno se alineen para poder lograr esa meta, ¿no? A nivel de principio 2, vamos a ver que la autoridad responsable deberá tener el poder legal para establecer que se cumplan esos requisitos sobre la higiene de la carne, ¿no? Y obviamente va a tener la última palabra sobre la verificación de estos requisitos. Como principio 3, vamos a ver que los programas de higiene de la carne deben tener como un objetivo. No es que simplemente se hace por la inocuidad, ¿no? Sí, se hace por la inocuidad, pero sobre todo por la finalidad de proteger la salud pública. Y deberán basar sus decisiones en la evaluación científica sobre los riesgos que ocasionan al consumidor, ¿no? Y obviamente aquí se considera mucho el tema de los peligros, ¿no? Que sean biológicos, físicos, químicos, y que muchas veces se va a identificar a partir de qué, de investigaciones, monitoreos que se realicen o entre otras actividades que sean de gran importancia. A nivel de principio 4 vamos a ver que cuando sea posible y sea lo más práctico, las autoridades competentes que están relacionadas netamente al tema de inocuidad alimentaria, eh, que establecen los objetivos, ¿no?, de seguridad alimentaria, en este caso que son conocidos como los FSO, de acuerdo a un enfoque que está basado principalmente en el tema de riesgos, tienen la finalidad de que se controlen los mismos y así se asegure el tema de la salud pública. Ok, dentro de la higiene de la carne, vamos a ver a manera de introducción que es una ciencia, ¿no? La carne es una ciencia demandante y tiene que tratar con diferentes clases de riesgos, ¿no? Químicos y microbiológicos sobre todo, ¿no? Es por eso que hay que darle un enfoque principalmente relacionado a la producción y al consumo, ¿no? El enfoque basado en riesgos va a estar relacionado principalmente, como ya habíamos mencionado, ¿no?, al gobierno y la industria, que se interesan, ¿no?, por adaptar, pues, ciertos factores para hacer esta evaluación de riesgos, ¿no? Principalmente desarrollando programas de higiene para hacer que los alimentos que se produzcan sean más eficientes y rentables. Asimismo, cuando realizamos ese análisis de riesgo, obviamente en el tema de inocuidad, tiene sus raíces contemporáneas, pues, ¿no?, en el clima global del libre comercio. Esto está basado principalmente en que se tratan de eliminar las barreras que constituyen una protección injustificada, ¿no?, para ventaja de la economía doméstica. Y bueno, el ámbito de aplicación es el siguiente, ¿no? La aplicación práctica de estos principios del riesgo de la higiene de la carne requiere un entendimiento. Pero ¿qué debemos entender aquí para poder aplicarlo? Primero, los componentes de un programa de higiene de la carne. Segundo, la aplicación del marco de análisis de riesgos, la evaluación del riesgo, el manejo del riesgo, la comunicación del riesgo, los diferentes papeles de la industria con el gobierno y otros participantes en el diseño e implementación de estos programas. Ok, ahora vamos a ver algunos datos del enfoque basado en riesgos. ¿Qué significa un enfoque basado en riesgos? Vamos a tener primero un enfoque basado en riesgos contiene criterios, ¿no?, que están relacionados al rendimiento y procesos desarrollados de acuerdo a un principio de análisis de riesgos. Eso está muy relacionado al sistema HACCP. ¿Ok?
También hay que tener un criterio de rendimiento, ¿no? En esto vamos a ver que se va a basar en lo que son resultados requeridos, ¿no? De una o más medidas de control que se hayan podido realizar, ¿no? Muchas veces puede ser un solo paso, puede ser una combinación de pasos eh, que contribuyen a asegurar la inocuidad del producto, ¿no? Este caso la carne. Criterios del proceso usualmente son parámetros de control, ¿no? Por ejemplo, tiempo, temperatura, dosis, etcétera, ¿no? En una etapa determinada pueden ser aplicados para lograr criterios de rendimiento, ¿no? Ahora, el proceso de análisis de riesgo comprende tres pasos. Primero es la evaluación del riesgo, el manejo del riesgo y la comunicación del riesgo, ¿ok? Es un poco engorroso, pero bueno, es de tomar en cuenta todo esto y tal vez no lo apliquemos, pero sí es importante que tomemos conocimiento porque en algún momento estamos en crecimiento como país, ¿no? Se han firmado tratados, hemos salido de una PEC, entonces ya ir ampliando un poquito más lo que ya conocemos es importante, ¿no? De alguna forma, de repente tenemos la oportunidad de poder aportar, entonces eso es importante, ¿no? Evaluación de riesgo, ¿no? Una evaluación cuantitativa de la información sobre los peligros potenciales a la salud, ¿no? Debido a la exposición de varios agentes, ¿no? Que involucran pasos interrelacionados. Dentro de ellos es identificación de la amenaza y comprensión del peligro, ¿no? Que se puede presentar, ¿no? Obviamente esto va a tener impacto en la salud humana y hay circunstancias bajo las cuales el peligro debe estar presente y bueno, en realidad lo que se debe realizar ahí es la identificación de las amenazas, ¿ok? Luego de ello hay que hacer una evaluación cualitativa y o cuantitativa, ¿no? De los efectos adversos que esto puede ocasionar para poner en peligro la salud humana. Es decir, hay que caracterizar el peligro. ¿Ya? Luego hay que hacer una evaluación de la exposición, es decir, hay que hacer también una evaluación cuantitativa y cualitativa del nivel probable de consumo del agente peligroso. Y por último, hay que hacer una caracterización del riesgo, ¿no? Que también, otra vez, como punto final, como paso final, que me va a permitir que yo integre los tres primeros pasos que ya se mencionaron en un estimado de los posibles efectos adversos en una población objetivo, ¿no? Ahora, vamos a hacer el manejo del riesgo, que es parte del análisis de los riesgos. Es un proceso que va a permitir que se balanceen las políticas alternativas a la luz de los resultados de la evaluación de riesgos. Y si se requiere, la idea es seleccionar e implementar opciones apropiadas, ¿no? Para realizar este control a partir de medidas regulatorias, ¿no? El objetivo del manejo es determinar la importancia que ocasiona este riesgo estimado, ¿no? ¿Para qué? Para que se puedan comparar costos eh, y a partir de la comparación poder tener ciertos beneficios, ¿no? Obviamente va a depender mucho de cuánto nos cueste, ¿no? También hay que comparar los riesgos estimados con los beneficios sociales obtenidos a reducir determinado riesgo, llevar a cabo los procesos políticos e institucionales para reducir también el riesgo, ¿no? Es multifactorial cuando se hace el manejo del riesgo, ¿no? Económico, social, político, institucional, ¿no? La finalidad es que el resultado del proceso del manejo del riesgo desarrolle estándares, guías y otras recomendaciones, ¿no? Para asegurar la inocuidad alimentaria. Y por último, es la comunicación del riesgo. Es en realidad aquí ya es un poquito más interactivo, es un intercambio de información y de opinión entre los asesores del riesgo, ¿no? Administradores de riesgo y otras partes interesadas, ¿no? La idea es que con esto se pueda proporcionar información al sector público y privado, ¿no? Con la finalidad de qué? De que podamos prevenir, reducir o minimizar riesgos alimentarios a niveles aceptables, ¿no? A través de los sistemas de calidad e inocuidad de los alimentos, ¿no? Que puedan ser medidas obligatorias o voluntarias. Ahora, ¿cómo vamos a elaborar un plan de higiene, no? Una elaboración de un programa de higiene. Primero, la mayoría de las actividades de producción, procesamiento, almacenamiento, distribución y venta requerirán estos programas, ¿no? Obviamente tiene que adaptarse a la realidad de lo que se necesita. Hay buenas prácticas de higiene, que son el GHP del inglés Good Hygienic Practice, el sistema de análisis de peligros, que es el HACCP, y la evaluación de riesgo, ¿no? Estos tres
son necesarios para poder elaborar un programa de higiene. La industria tiene responsabilidad primordial de documentar e implementar tales programas, ¿no? Con supervisión y verificación por parte gubernamental con tal jurisdicción, ¿no? Desde ahora referida como la autoridad competente. En este caso, pues, en nuestro país es SENASA, ¿no? Para todo lo que tiene que ver con productos primarios. Ahora, las buenas prácticas de higiene, ¿no? Son los requerimientos regulatorios de la GHP, que ya habíamos mencionado. Eh, Son generalmente normativos y describen los requerimientos que se necesitan dentro de un proceso, ¿no? Esto puede incluir algunas especificaciones cuantitativas, por ejemplo, los niveles de cloro en agua potable, conteo de placas aeróbigas para superficies de trabajo y rangos de defectos de contaminación visibles en canales fríos, ¿no? El Código Internacional de Prácticas Recomendado, que es el del Códex, proporciona una plataforma de GHP, ¿no? Para desarrollar programas individuales de higiene. Las GHP a veces son genéricas y hay un boceto que forma parte de este códex, ¿no? Que es el FAO-MS 2000, ¿no? Si es que lo quieren buscar. Ahora, tenemos usos de límites regulatorios basados en el riesgo en el desarrollo de un programa de alimentos, ¿no? Es una pequeña figura que es extrapolado de lo mismo que les había mencionado del códex. Eh, Aquí vamos a ver un modelo de riesgo de producción y consumo, ¿no? Vamos a ver el FCO y el ELOC, ¿no? Estos son como normativas que van a establecer los límites regulatorios, ¿no? La idea es que se establezcan criterios de rendimiento, por ejemplo, ¿no? La cantidad de células por gramo, criterios de proceso, por ejemplo, la temperatura y el tiempo, ¿no? Entonces, todo esto se va a ver en esta cadena de producción, va a influir en la cadena de producción, mejor dicho, desde el productor, el procesador, el vendedor, ¿no? Y por último, el consumidor, ¿no? La idea es que se establezca un nivel de protección adecuado para disminuir los riesgos, ¿no? Y estos programas de inocuidad alimentaria se puedan implementar adecuadamente, ¿no? Esta es una referencia de Nueva Zelanda, por ejemplo. Ahora, vamos a ver también que vamos a estar relacionados con la inspección sanitaria que ya hemos venido hablando en sesiones anteriores. Usualmente esto se realiza, ya sabemos, tanto en canales públicos como privados, no interesa. Normalmente lo realizan instituciones públicas, puede ser que lo realice alguna institución privada, pero como parte de una auditoría interna, ¿no? Que hace seguimiento el mismo matadero, ¿no? Quieres, con la finalidad de que se evalúen y se controlen los cumplimientos de reglamento o de faenamiento. O a veces, por ejemplo, de repente se están auditados, no solamente ellos, ¿no? De repente hay auditorías por inocuidad también, hay por el tema de bienestar animal, son algunos aspectos interesantes que ya están implementándose últimamente. La idea es que se asegure la inocuidad de los productos y subproductos cárnicos con ello. Entonces vamos a ver que hay diferentes instituciones públicas. Dentro de ellas vamos a ver SENASA, eh, vamos a ver SENASA, que es a nivel de Perú, CESO es a nivel de Ecuador, el SENASAJA a nivel de Bolivia, el ICA en Colombia, eh, y el SENASICA en México, ¿no? Sabemos que hay países que difunden mucho el tema de inocuidad alimentaria, sobre todo en el sector cárnico. Nosotros estamos en proceso, ¿no? Ya me imagino que habrán escuchado que ahora el INIA organizó un congreso internacional de carne bovina, ¿no? Recién ahora este jueves y viernes, y ahora se está realizando el día de la carne, que es mañana en realidad, y hay todo un evento aquí en Lurino, en el Foquicar. Entonces, bueno, estamos difundiendo, ¿no? La idea es que eso haga que haya mayor consumo, ¿no? Y la carne, pues no somos un país ganadero al 100%. Tenemos ciertos departamentos que brillan en ese aspecto, no todos, obviamente, pero no es que no tengamos, ¿no? Países muy fuertes como México, sí, los veterinarios pues necesitan ser certificados, pasar exámenes, etcétera, para poder formar parte de los mataderos, ¿no? Nosotros tenemos eso, pero solamente para el faenamiento de aves, más no para el tema de abasto, ¿ok?
Ahora, normativas internacionales. Ya hablamos del códex. Dentro de ello, ya sabemos que es la normativa internacional general. No tengo de mi país, entonces puedo irme al códex para verificar algunas cosas. Es una colección de estándares internacionales, directrices, códigos de práctica y recomendaciones relacionados con los alimentos, ¿sí? Está gestionado tanto por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, que en este caso es la FAO, y la Organización Mundial de la Salud, que en este caso es la OMS, ¿no? Y hay normativas importantes relacionadas a la carne dentro del códex. La primera es el Código de Prácticas de Higiene para la Carne, y la segunda son las directrices sobre el control de patógenos de la carne. ¿Ok? Asimismo, también tenemos el sistema de análisis de peligros y puntos críticos, que es el HACCP, que ya vimos la clase pasada, que tiene la finalidad de, ¿qué? De identificar y evaluar, ¿no? Y controlar riesgos significativos para un determinado producto. También tenemos las normas de la OIE sobre sanidad animal, que establece medidas para prevenir y controlar enfermedades transmisibles con la finalidad que se asegure la calidad de los productos de origen animal. Por último, también tenemos los ISOs, ¿no? Los ISOs 22000, que son normas internacionales también que establecen requisitos del sistema de gestión de seguridad alimentaria, ¿no? Que es aplicable a toda la cadena de suministro de alimentos. Eso es para todos los productos en realidad. Ya vimos aquí. Esta imagen ya la vimos la clase pasada. Vimos que todo depende para que se implemente un HACCP. La base del HACCP son los BPM, los POEs y los POEs. Pero no solo eso, todo va a depender mucho del compromiso gerencial y del compromiso del personal, ¿no? Y estos están unidos, interrelacionan entre sí. Pero esos son los principales prerequisitos para que nosotros podamos realizar e implementar un sistema HACCP. Ahora, por ejemplo, aquí tenemos el ISO 22000, ¿no? El sistema de gestión de la calidad, de la inocuidad, ¿no? Esto es una diapo de SGS. Está desarrollado por el Comité Técnico de Productos Alimentarios, que es el ISO TC34. Hay un ámbito de aplicación de todas las actividades de la cadena agroalimentaria y servicios de apoyo, ¿no? En el aspecto de productores primarios, elaboradores de alimentos, almacenamiento y logística, materiales de envasado, ingredientes y aditivos, el tema de piensos, catering y restaurantes, productos de limpieza, proveedores de servicio, entre otros, ¿no? No me va a sustituir el ISO 9001, 2000, la ISO 9001, 2000 y la 22000, 2005 son compatibles respectivamente para los sistemas de calidad. Ahora, vamos a ver. En la inocuidad de la carne vamos a realizar control de patógenos y prácticas de producción y procesamiento y uso responsable de antibióticos y aditivos. Esto es importante porque con el control de patógenos nosotros vamos a determinar la presencia de bacterias, ¿no? Como E. coli, Salmonella, Listeria, que representan la mayoría de veces riesgos para la salud. Si la carne no se maneja adecuadamente o no se cocina, vamos a tener presencia de coli y salmonella, probablemente, ¿no? Por eso es que se implementan estas medidas de higiene durante todo el proceso, ¿no? De producción de una carcasa. Esto del tema de obtener cortes de carne ya es a nivel de salas de desposte, ¿no? Pero obviamente ahí también el requerimiento de inocuidad es mucho mayor de buenas prácticas, desde el uso de cuchillos, desinfección de los mismos, que se laven constantemente, que estén bien protegidos, etcétera, ¿no? Hay prácticas de producción y procesamiento. Aquí la higiene en la cría, transporte, sacrificio y procesamiento de los animales es crucial para prevenir la contaminación. Esto es lo que está ligado netamente al proceso de faenamiento, ¿no? Hay implementación de protocolos sanitarios adecuados, que es esencial, ¿no? Con la finalidad de que nosotros minimicemos esa contaminación microbiana. Y por último, el uso responsable de los aditivos y de los antibióticos, ¿no? Hay una regulación, tenemos también nuestra regulación de los límites para los antibióticos, que son los residuos veterinarios. Hay específicas para cada tipo de carne por especie. Y esto va a estar determinado a partir de la crianza de los animales, ¿no? Y es vital porque nosotros debemos prevenir la resistencia de antibióticos, ¿no? Para garantizar la seguridad de la carne. Pero veamos que en el tema de resistencia de antibióticos hay un debate, ¿no? Interesante en el que se menciona que sí, es cierto, no se utilizan los antibióticos como promotores de crecimiento la mayoría de veces. Algunos postulan de que no se va a encontrar residualidad, ¿no? Porque yo estoy haciendo un periodo de retiro eh, hasta que entre sea aves, sea animales de abasto, a faenamiento, ¿no? En este
caso la mayoría de veces puede ser bovinos porcinos. Sin embargo, cuando se han hecho análisis moleculares a nivel de estudios de investigación, se han evidenciado restos de algunos antibióticos en carcasas, ¿no? Me imagino que todo el mundo habrá escuchado de ese estudio que se hizo en los mercados, ¿no? Del tema de las carcasas de pollo, ¿no? Que se encontraron moléculas de antibióticos. Entonces, caramba, ¿no? Eso es algo que uno debería tratar de reflexionar, ¿no? Y esto es algo que debemos concientizar, pero no depende tanto de nosotros en los camales, pero sí depende mucho de los creadores. Entonces, ahí viene todo el control y la cultura, porque el tema de resistencia a antibióticos viene desde el productor hasta lo que nosotros supervisar dentro de proceso, pero nosotros solamente como veterinarios que nos dedicamos al tema de inspección en mataderos, nos guiamos por un certificado de tránsito interno. No hacemos de repente, si se pudiera y tuviéramos ahora en cuenta, preguntar por qué si ha sido tratado, de repente, ¿no? Sobre todo el tema de las vacas, ¿no? De descarte. ¿No? Muchas veces las descartan, ¿por qué? Porque tienen alguna patología, ¿no? Que ya cumplieron su ciclo vital, de repente vemos que tienen alguna infección mamaria, entonces son puntos que hay que tomar en cuenta, sobre todo cuando se hace el antemortem, ¿ok? Ahora, en el calidad de la carne, hay características sensoriales, es importante el perfil nutricional y el manejo postmortem. Dentro de las características sensoriales, la calidad se evalúa en términos de aspectos sensoriales como, por ejemplo, ¿no? El color, la textura, el olor y el sabor, ¿no? También implica mucho el tema de la frescura y cómo nosotros lo veamos, ¿no? El aspecto visual, sobre todo, eso es importantísimo para el consumidor, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El tema de la coloración de la carne de caballo con la carne de res, completamente diferente, ¿no? La de caballo es más oscura, la de res es mucho más rosada. Entonces, un ejemplo. Algunos los de caballo a veces lavan la carne, ¿no? Para asemejarla un poco a la de res, pero no es igual, ¿no? El sabor también no es diferente. El perfil nutricional también es importante, ¿no? Hay nutrientes muy esenciales en la carne de res, como proteínas, hierro, zinc, vitamina B. Y obviamente esto va a depender mucho del tipo de alimentación que ha tenido el vacuno, o sea, el porcino, el ave en general. ¿No? Y el manejo post-mortem, pues es el manejo adecuado después del sacrificio, ¿no? Por ejemplo, que sea enfriada la carcasa adecuadamente en una cámara, esta cámara esté limpia, desinfectada, esté en el tiempo preciso y cuando salga de despacho cumpla con la temperatura adecuada, no con la finalidad de que nosotros podamos preservar la calidad y sobre todo la frescura, ¿no? Ahora, hay desafíos que tenemos dentro de la inocuidad y de la calidad de la carne. Dentro de ellos es la contaminación bacteriana, ¿no? Ya sabemos que puede haber listeria, salmonella, E. coli, ¿no? Que pueden representar riesgos para la salud pública. La resistencia de antibióticos también es otro punto importante. Y asegurar la cadena de suministro, ¿no? Con esta finalidad es que se realiza un seguimiento desde la granja hasta la mesa. Ese es el desafío que se tiene. Y creo que es uno de los desafíos más importantes que se debería tener como país, ¿no? Porque hay fallas en toda la cadena de suministro, desde el transporte, mal transporte de los animales, que no se cumple con el tema de bienestar animal, después desde hasta el despacho, ¿no? Hacia los mercados hay mal almacenamiento, mala manipulación, ¿no? Entonces, en todo ese trayecto se incumple y se fractura la inocuidad de la carne. Tenemos regulaciones y cumplimientos, y es que estas se tratan de implementar, ¿no? Muchas veces simplemente están y no se hacen cumplir. No se cumplen no solamente por un tema de la empresa privada, sino por un tema estatal, ¿no? En este caso, básicamente municipal. Hay cuestiones de bienestar animal, es importante tanto a nivel ético como sanitario, ¿no? Hay que hacer un manejo. ¿Por qué? Porque muchas veces ocurre el manejo inadecuado de los mismos. Ya en algún momento conversaremos un poco del tema de bienestar animal, no será de repente en otro curso porque es algo importante y siempre es bueno que podamos tomar conciencia y podamos saber qué prácticas podemos hacer, cómo se otras realidades, de repente podemos tener algún punto que se asemeje y podamos
extrapolarlo, ¿no? Siempre ver la realidad de otros países nos ayuda, sobre todo en el tema de camales, ya que nosotros no tenemos como país ejemplos sustanciales, no hay, a veces siempre es bueno ir a la investigación en otro lado. Ahora vamos a ver tecnologías de monitoreo. Se han desarrollado sistemas avanzados de monitoreo y seguimiento de toda la cadena, ¿no? Desde los temas de sensores, los blockchains y los sistemas de rastreo, ¿no? Para identificar y solucionar rápidamente las problemáticas que pueda haber en toda la cadena de la seguridad alimentaria. También hay que realizar un enfoque de trazabilidad, ¿no? Esto es fundamental en realidad, porque ya sabemos que tenemos nuestras trazabilidades hacia adelante y hacia atrás. La tecnología en la actualidad ha permitido, sobre todo a empresas que están rumbo a la modernidad, que esto pueda tener un mejor seguimiento, ¿no? En cada etapa del proceso. Y les facilita también la identificación de los puntos de contaminación, ¿no? Y obviamente la rápida retirada de los lotes que puedan tener algún recall, ¿no? Hay normativas más estrictas, sobre todo en el tema de seguridad alimentaria. Tenemos países como la Unión Europea que es muy estricta en los requerimientos, Estados Unidos también, por eso el tema de las exportaciones es un poco complicado, ¿no? Cuando se quiere. ¿No? También enfocan mucho el tema de bienestar animal, entonces cumpliendo todo eso, que recién nosotros vamos a poder hacer exportación, ¿no? También hay que tener una mayor conciencia pública, sobre todo en la demanda de transparencia y seguridad, ¿no? Alimentaria para el consumidor. Ya vimos lo que pasó en Caliwarma, ¿no? La noticia creo que ha sido muy sonada. Hay empresas que no trabajan éticamente, no porque les la carne que se haya comercializado no se haga mal, no le haga mal al consumidor. De pronto sí pudo haber, ¿no? El tema de los reportes de alergias, ¿no? Pero no puede ser, probablemente no sea directamente por la misma carne, hay algún aditivo que hizo que los niños puedan ser alérgicos, ¿no? Pero el problema no es por la carne, sino es porque estás engañando, no me estás dando lo que yo te estoy pidiendo. Entonces ahí viene todo el tema. Entonces, probablemente, porque por ejemplo, cuando hay los operativos, el tema de las carnes de caballo, muchas veces hasta la misma policía no conoce, no, no hay camales autorizados en Lima, ¿no? Es mentira. Ya sabemos que tenemos tres encima, tres camales autorizados en Lima que se dedican al faenamiento de X, ¿no? Entonces la idea es que siempre que salen las carcasas vaya todo documentado, ¿no? Viene numerado y sellado por el médico veterinario responsable con las guías de despacho correspondientes, ¿no? Pero no hay como una difusión, ¿no? De manera positiva, obviamente, de ese tipo de carne, ¿no? Sí, pues es una carne que no es consumida de manera convencional. Es cierto. De repente por ahí alguno de curioso nos ha tocado comer, ¿no? Pero no está mal, ¿no? De repente hasta tiene mayor contenido de hierro, sí lo tiene, y es mucho más magra que una carne de res. Si nosotros freímos carne de res, pero una carne de res correcta, tenga buena infiltración, de buena calidad, vamos a ver que tiene gran cantidad de grasa, ¿no? En cambio, una carne de caballo no tanto. Entonces vamos a ver que obviamente la carne de caballo es más saludable, ¿no? A nivel de contenido de grasa, poquito por ahí. Hay que también tener un enfoque de sostenibilidad, ¿no? La producción cárnica sostenible, la idea es que sea, que se realicen, ¿no? Es implementar una economía circular, ¿no? Donde se aprovecha absolutamente todo, en diferentes aspectos, ¿no? En un matadero todo se aprovecha, no hay pierde de absolutamente nada. Los huesos, el guano, las viseras, todo se comercializa. No, entonces aquí nos quedaría trabajar en base a la energía que se emplea, ¿no? Que también sea ecoamigable. En la siguiente diapositiva que les pase, espero que podamos avanzar un poco más rápido. Vamos a ver un casito de una empresa española, que es un matadero, que también hace el tema de tecnología ecoamigable, ¿no? Un poco para saber. Entonces, si no entonces por eso es importante, ¿no? Hay que reducir el impacto que ocasionan los mataderos a nivel del ambiente y promocionar sistemas de cría ética, ¿no? Y saludable. En este caso, pues, realizar crianzas de ganado
de manera responsable con el medio ambiente. Es por eso que ya se implementan las crianzas silvopastoriles, ¿no? Entonces, mantengo mis árboles porque me van a servir como sistemas de ventilación, y también voy a poder mantener también el tema de los pastos y obviamente tengo que determinar si los pastos que yo tengo me van a beneficiar para mi crianza. Entonces, esto es multifactorial. Ahora, vamos a ver. Vamos a entrar a lo que yo les mencionaba para poder avanzar. Sí, nos queda tiempo. No sé si tengan alguna pregunta hasta aquí o quieran tomar un break de 5 minutitos. Ya, esta es. Ya, esto es lo que es higiene y bioseguridad de mataderos. La higiene y bioseguridad en realidad es esencial. Ya sabemos que lo que nos importa aquí es la inocuidad. A nosotros como veterinarios nos importa la inocuidad y la sanidad. El tema de calidad ya va a depender mucho de los clientes que tengamos y a partir de eso ya nosotros vamos a poder trabajar ese tema de calidad. Casi siempre la idea es que todos los procedimientos se centren en evitar la contaminación de la carne y reducir los riesgos, tanto para los trabajadores como los consumidores. Obviamente me importa mucho mi trabajador, ¿por qué? Porque el trabajador es el que manipula todo el producto cárnico, es el que causa todos los problemas en realidad, ¿no? Siempre hacen lo mejor que pueden, pero no, a veces no cumplen las buenas prácticas, no se lavan, eh, no se desinfectan, de repente se rascan con el cuchillo. Entonces, hay muchas malas prácticas de BPM sobre todo. Entonces, es importante que a ellos se les capacite, se les induzca para que podamos reducir ello, ¿no? Por eso es importante de que se implementen los problemas de buenas prácticas de higiene, ¿no? Y esto va a incluir mucho el tema de limpieza y desinfección, tanto de las instalaciones y equipos, realizar control de plagas. El tema de bioseguridad, obviamente, se va a enfocar mucho el tema de las medidas preventivas, ¿no? Para evitar la introducción de enfermedades, ¿no? Y asegurarnos la seguridad del producto y el bienestar animal. Entonces, vamos avanzando. La importancia, ¿por qué es importante esto para la salud pública? Porque nosotros lo que tenemos que hacer es protegerlo, ¿no? Reduciendo pues la contaminación en el producto cárnico. Obviamente porque nosotros sabemos que nosotros también podemos transmitir contaminación al producto si es que no cumplimos con las buenas prácticas, ¿no? Entonces la seguridad va a depender de gran medida de condiciones higiénicas en las que se procesen los alimentos de origen. Eso es uno. Los mataderos siempre deben implementar estrictas medidas de higiene y bioseguridad para reducir esta contaminación y asegurarnos de que tengamos calidad, ¿no? Para el productor final, para el consumidor final. Entonces, por ejemplo, aquí, vamos a ver, es un pequeño artículo que encontré, es del 2005, es un poco viejo, pero refleja un poco el tema de lo que estamos hablando de higiene y bioseguridad. Entonces, este estudio nos relata lo siguiente: no hay conocimientos, actitudes y prácticas de los matarifes acerca de la hidatidosis y equinococosis en las zonas urbanas del departamento de Ica. Es mucho lo que creo que comentamos la clase pasada, que ya no nos dio mucho tiempo de hablar, ¿no? Hay mucho desconocimiento de las enfermedades que pueden haber en los mataderos y cómo esto podría tener implicancia en la salud pública. Entonces, dentro de este estudio se hace en base al batarife, ¿no? Que es el factor más importante dentro de un procesamiento de cárnico, ¿no? Entonces, vamos a ver que el objetivo de este estudio es determinar los conocimientos, actitudes y prácticas acerca del Echinococcus granuloso. Nosotros como profesionales veterinarios lo sabemos, pero ¿cómo hacemos que ese conocimiento sea transmitido para alguien, ¿no? Que no es parte del área. A veces yo sí me he dado cuenta que a veces los matarifes en algún punto, obviamente ellos trabajan muchos años, conocen más que uno a veces, ¿no? Podrían identificar algo de una manera mucho más rápida que nosotros mismos, ¿no? Ellos tienen conocimiento empírico, pero bastante experiencia en eso, ¿no? Porque hay algunos que se han recorrido diferentes camales porque ese es su trabajo y han pasado por camales de diferentes departamentos, de diferentes especies también, entonces han aprendido de esa manera. Bueno, entonces esto se realiza en un matadero municipal de las zonas urbanas del departamento de Ica, ¿no?
¿Qué se empleó aquí? Fue un estudio observacional. Bueno, eso no nos interesa, pero sí nos interesa qué cantidad de personas fueron. Fueron 55 trabajadores de la ciudad de Ica y Chincha y fueron entrevistados anónimamente, ¿no? Acerca de la equinococcus granulosos y de la iotidosis, ¿no? También llamada equinococosis. Esto fue en diciembre del 2000. ¿Qué se encontró, no? Que el metacesto de equinococcus granulosos fue conocido como bolsa de agua por 25 personas, ¿no? De los entrevistados y como quiste hidrático por 10, ¿no? Los vacunos y ovinos fueron identificados como los huéspedes intermediarios más frecuentes, obviamente, ¿no? Probablemente durante el procesamiento siempre habrán visto, no, oye, sí, he visto más en estas especies, no tanto en porcino, ¿no? Pero sí en rumiano, ¿no? Eh, entonces, identificaron estos huéspedes como intermediarios más frecuentes, sin embargo, no conocían los huéspedes definitivos ni la forma en que se transmitía. Obviamente, siempre se nos queda más la parte visual, ¿no? Lo vimos ¿no? Entonces, la actitud de 36 matarifes, si estuvieran infectados, era que pensaba, ¿no? Era tratarse y si observaban el mitos en las heces de sus perros, y si observaran el mitos en las heces de sus perros, 17 los sacrificarían, imagínense. ¿No? Y 21 de los trabajadores admitieron que los quistes ciáticos van al piso del camal, ¿no? 30 criaban perros, 19 no los habían desparasitado en los últimos 6 meses. 30 de los matarifes realizaban beneficios clandestinos y algunos alimentaban a sus perros con vísceras parasitadas crudas. Entonces, vemos que hay un gran desconocimiento y hay un montón de malas prácticas, ¿no? Porque a veces sí se piensa, ¿no? Ah, no, pero este está, no está tan, está un poquito malogrado, lo retiro y se lo doy a mi mascota, ¿no? Entonces, a veces eso podría suceder en provincia por un tema de desconocimiento, ¿no? Pero eso fue en aquellos años, ¿no? De repente ahora, con un tema de que sí, la información está llegando mucho más rápido, pero de todas maneras, ¿no? Siempre hay desconocimiento. Entonces, en conclusión, vemos que los conocimientos de los matarifes entrevistados sobre la hidatidosis y equinococosis son deficientes. No significa que no sepan, pero no conocen en la totalidad los factores de riesgo para que se desarrolle esta parasitosis. ¿Ok? Y las prácticas constituyen riesgos para la transmisión y diseminación de la hidatidosis. Entonces, con esto que nos damos cuenta que es importante el tema de las capacitaciones en nuestro proceso, desde el tema de las buenas prácticas, el tema de las enfermedades infecciosas, ¿no? Entonces, es algo que deberíamos tomar en cuenta. Ahora, ¿por qué hay tanto riesgo de los trabajadores en los mataderos? Esto de aquí es una noticia, porque yo también, la verdad que cuando lo busqué en su momento me sorprendió bastante, porque uno pensaría que en el extranjero, pues, yo pensaba así, ¿no? Déjame inocentemente, ¿no? Que probablemente pues en otros países se tenía una preocupación mucho mayor respecto al personal, ¿no? Como acá pues a veces no es tanto así, eh, pero no, no es así, ¿no? El ser matarife en otro país pues usualmente es un trabajo para inmigrantes, ¿no? Entonces en la época de COVID fue donde se reflejó más esta deficiencia en Estados Unidos, ¿no? ¿No? En Inglaterra también, sobre todo, pues la gente que trabaja ahí pueden ser los gitanos, en Estados Unidos a veces son gente indocumentada, en otros países, en UK, pues algunos vienen de África, entonces están en pésimas condiciones laborales. Entonces vamos a ver un poco en la noticia. Entonces, el trabajo de los mataderos no es atractivo, casi no lo buscan mucho y peor, no es bien pagado. No, y es estresante, sucio y peligroso. No usualmente quién lo hace, inmigrantes como lo mencionaba, pero sobre todo gente desesperada y sin alternativa, ¿no? En Estados Unidos, aproximadamente un tercio de los trabajadores de la industria son extranjeros sin ciudadanía, es decir, indocumentados, ¿no? En Reino Unido, el 70% de los trabajadores son inmigrantes, ¿no? Entonces, para esos trabajadores a los que se les paga mal, la vivienda también es precaria y les instalan en cuartos descartados, ¿no? Junto a sus compañeros.
y viven hacinados y todos los días se montan en furgonetas para volver a su trabajo. Se cree que estas condiciones fue lo que contribuyó pues a que hubiera mayor cantidad de brotes de COVID-19 en los mataderos, ¿no? Hubo un matadero en Dakota que no se implementó como tal. En Estados Unidos, si bien es cierto, hay esta dificultad, pero tienen como un sindicato de trabajadores de mataderos. Entonces el sindicato, luego de que se dio la pandemia, obligó a que se implementen las medidas para los trabajadores, que se dé el tema de distancia, que puedan tener sus puntos de desinfección con lo necesario para que se evite la diseminación del COVID, ¿no? Algunos sí lo hicieron, pero hubo un centro de faenamiento en Dakota que se dedicaba netamente a lo de porcinos. No hizo caso y hubo un montón de trabajadores afectados y algunos hasta fallecieron. Entonces, todo el sindicato se le fue encima. No, obviamente, luego que pasó eso fue donde realizaron la implementación cuando no debió ser así, ¿no? Mejor es, como hemos conversado en algún momento, prevenir, ¿no? Que es de repente un poco más costoso, pero es mejor, ¿no? Entonces, son algunos ejemplos de noticias interesantes, ¿no? Que pasan alrededor del mundo. Entonces, vamos a ver ahora. ¿Cuáles son los principales riesgos? Tenemos contaminación microbiana, obviamente ya mencionamos, E. coli, Salmonella, Campylobacter, Listeria, por el tema de las cámaras, que pueden causar enfermedades graves en los consumidores, ¿no? Vemos aquí este matadero de pollos, ¿no? Clandestino, ¿no? Que es muy común ver, ¿no? Propagación de enfermedades zoonóticas también. Dentro de ellos vamos a ver tuberculosis bovina, brucelosis también, son, se llevan los úteros, impacto en los neonatos, impacto negativo en la salud pública por el tema de los brotes, por las enfermedades transmitidas por alimentos, las famosas ETAs, muy importantes. Ahora vamos a ver, es importante el tema de las salmonelas y las shigellas, ¿no? Que son bacterias que van a estar asociadas a todo lo que son trastornos digestivos, ¿no? ¿Cómo se van a transmitir? A través del consumo de agua, alimentos contaminados, ¿no? Y también por el contacto directo con animales o personas infectadas, ¿no? Por eso es importantísimo el uso del agua, ¿no? Que esté en los niveles adecuados. Si no es agua de red, agregar 2 gotas, ¿no? La idea es que, por ejemplo, en los mataderos ya sabemos el tema de la potabilización del agua según la normativa del agua, ¿no? Que tenemos, ¿no? Mínimo 0,5 partes por minuto, ¿no? La idea de las buenas prácticas de lavado de manos, 20 segundos según lo que nos dice la OMS, mantener la higiene en la preparación. Esto es netamente para el consumidor, ¿no? Eh, y para el consumidor es importante también decirnos, ¿no? Que la carne tiene que estar bien cocida, ¿no? Por dentro y por fuera. Nosotros podríamos relacionarlo mucho que no somos un país en el que debamos consumir una carne término medio, ¿no? 3 cuartos, bueno, la idea sería bien cocida, ¿no? Porque muchas veces no son lo que se cría, no son animales de pie de cría, ¿no? Lo que se engordan, mejor dicho, ¿no? Son animales que pues son de ferias ganaderas, que han estado expuestos a un diferente manejo. Recién cuando llegan a los centros de engordes, donde son sometidos a desparasitaciones, vitaminas, etcétera. Pero si es que tienen parásitos en carne, ya son positivos, ¿no? Toxoplasmosis, sarcosidiosis, ¿no? Que son algunos de los muchos que afectan directamente y se encuentran infiltrados en los músculos, ¿no? Y obviamente son microscópicos. En alpacas chévere, ¿no? Porque la sarcosidiosis se ve, no es macroscópica, se ve como gránulo, ¿no? Entonces, ahí, pero en vacunos, porcinos, bueno, los porcinos sí es la cisticercosis, pero entre sarcosidiosis y toxo no se ve. Y si nosotros nos consumimos eso y no está bien cocido, entonces ahí viene la problemática, ¿no? Ahora, vamos a ver que hay otras enfermedades también. Dentro de ellas vamos a ver enfermedades causadas por bacterias, ¿no? El cólera, usualmente pues en pescados y mariscos crudos. La fiebre tifoidea también, alimentos contaminados por un manipulador que puede estar enfermo. Entonces, por eso es importante los certificados de salud de los trabajadores, ¿no? Fiebre paratifoidea, también alimentos contaminados por el manipulador, gastroenteritis, alimentos crudos contaminados con heces humanas directamente o a través del agua. O la shigella también, por manipulación.
enfermedades causadas por parásitos, la escariasis, la teniasis, carne de cerdo, res contaminada con quistes, por eso es importante la inspección que realizamos en los camales. La triquinosis, bueno, no tenemos, como decía un profesor mío, no es que no haya triquina en el país, solo que nadie lo ha reportado. De repente hay y no se sabe. Pero lo común es que tengamos cisticercosis, ¿no? Por la misma razón. Carne de res o cerdo, sobre todo el tema del cerdo, contaminada con quistes, ¿no? Enfermedades causadas por virus, enteritis por rotavirus, agua y alimentos contaminados con heces, ¿no? Hepatitis A, frutas y verduras. Ahora vamos a ver un poco de la situación internacional. Eh, Hay organismos como la OMS y la FAO han desarrollado directrices, ¿no? Para garantizar la bioseguridad en mataderos. Por eso es que se estableció el HACCP, ¿no? Con la finalidad de tener un enfoque preventivo. La situación en Latinoamérica o en LATAM es que nosotros hemos adoptado normativas y estándares extranjeros de otros países, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Brasil, uno de los mayores exportadores de carne del mundo, ha implementado sistemas rigurosos de control en sus mataderos debido a las exigencias que le piden los mercados internacionales. Justo escuchando un poco lo bueno que estas charlas del Día que se hicieron en línea fueron online, ¿no? Entonces se transmitieron por YouTube. Y si quieren verlo, lo pueden ver, ¿no? El Fongicar también, sus charlas también quedaron en la plataforma de Facebook, ¿no? Muy interesantes. Pero hubo uno de un brasileño, ¿no? De la charla de línea, ¿no? Que menciona que en Brasil para el tema de los cruzamientos eh, se trabajó mucho, ¿no? Al inicio no se tenía, como él mencionaba, ¿no? Es como un coche sin, sin destino. Al inicio fue así para los brasileños, pero conforme pasaron los años y vieron una oportunidad de mercado, ese coche empezó a tener destino. ¿No? Porque empezaron a hacer cruzamientos ya interesantes, que empezó a fortalecer la ganadería de carne de Brasil, ¿no? Porque él mismo dice, no está de una manera graciosa, no servía para nada antes, ¿no? No valía, y ahora sí, ¿no? ¿Por qué? Porque tuvieron que encontrar un cliente interesante y eso les permitió poder desarrollarse, ¿no? Ahora, en países como México y Argentina también se han fortalecido, ¿no? Sabemos que, ya habían mencionado, ¿no? Que México pues es un gran referente, ¿no? Argentina también han fortalecido estas regulaciones, ¿no? Con la finalidad de que se asegure la calidad de estos productos. Nosotros en Perú, a ver, ¿qué tenemos? Creo que la mayoría ya sabe cuál es nuestra situación, pero un poquito como para recordar, ¿no? Nosotros tenemos la normativa sobre higiene y bioseguridad. No, obviamente está regulada por el MINARI y por el SENASA, o principalmente por el SENASA, y se han establecido aquí protocolos específicos, ¿no? Para el manejo sanitario de los mataderos, los cuales incluyen que la supervisión obligatoria de nosotros, los veterinarios, y el cumplimiento pues, de higiene durante el proceso, ¿no? De sacrificio y procesamiento, ¿no? No obstante, nosotros como país también enfrentamos grandes retos, ¿no? En la modernización de los mataderos y también en la capacitación continua del personal, ¿no? Con la finalidad de que, que obtengamos, ¿no? Garanticemos, pues, un cumplimiento efectivo de estas normativas. Obviamente que si es que llegamos nosotros a hacer la exportación a China, vamos a tener que adaptarnos a las normativas, ¿no? ¿Qué es lo que nos piden? ¿No? Entonces, si ellos piden bienestar animal, nos, me- sí pedían un poco. Para el tema de los burros sí piden este, ciertos requisitos. También piden, por ejemplo, sus análisis microbiológicos. También te piden antibióticos específicos, ¿no? Y también el tema de, bueno, ahí está incluido el tema de residuos veterinarios, pero también algunas hormonas. También te piden que, y pesticidas también sean analizados, ¿no? Entonces, contemplan algunas cosas más que nuestra norma no contempla. Entonces, la idea es que no se adapte a ello, ¿no? De repente también vienen las auditorías, se van a pedir salas de corte autorizadas, pero como decía alguien, así, en esta misma charla también, a los chinos, porque fue un chileno el que mencionó, a los chinos no les interesan los cortes, ellos compran por carcasa.
¿no? Y a los chinos no les interesa la infiltración grasa, a ellos les interesa carne magra, porque tienen otro tipo de mercado, tienen otro tipo de consumo, pero vamos a poder encontrar en su momento, hay un mercado interesante, ¿no? Ya obviamente la crianza va a tener que cambiar, ya no vamos a, no nos va a encantar la infiltración grasa, ¿no? Porque justo se me presentó un criador que había hecho cruces de ganado de engorde interesantes, y no, y le decía, ¿no? Ya no, tus cruces no, si es que Perú tiene la oportunidad de exportar a China, no van a servir, ¿no? Porque los chinos buscan carcasas magras, no con infiltración de grasa. Entonces, un poco por ahí, ¿no? Ahora vamos a hablar de las buenas prácticas de higiene. Hay diferentes tipos de prácticas. Vamos a tener la limpieza en seco, que se realiza antes del lavado para eliminar estos grandes residuos de materia orgánica, lavado con agua, puede ser usar agua caliente a presión para remover la suciedad adherida. Hay que hacer realización y aplicación de detergentes, pueden ser alcalinos, ácidos, que van a ayudar a descomponer las grasas y las proteínas. ¿No? Desinfección, ya sabemos que es el uso de desinfectantes que tienen que estar aprobados. Hay una amplia gama y entre los desinfectantes más comunes se encuentran los compuestos clorados, amonios cuaternarios y peróxidos, ¿no? Hay que hacer también la verificación de la eficacia. Esto se va a hacer con la verificación de los famosos POEs, a través de pruebas microbiológicas periódicas que nos aseguren pues, que nuestros productos son eficaces, ¿no? Y que nosotros estamos trabajando bien como veterinarios de planta. En la Unión Europea hay una legislación que es el reglamento que manejan. Ellos tienen una actualización constante, no como nosotros, que no nos actualizamos desde el 2012, creo. Ellos tienen el reglamento de la CE número 852/2004 que exige que los mataderos implementen procedimientos, obviamente que estén basados en el HACCP, ¿no? También tenemos Estados Unidos con el Departamento de Agricultura, que es la USDA, que también viene a hacer charlas aquí cuando hay tema de resistencia antimicrobiana, creo que vinieron a dar una charla aquí también. También regula estrictamente los estándares de limpieza y desinfección, ¿no? Tenemos países como Japón y Australia, donde la exportación de carne es una industria importantísima, ¿no? Y se han adaptado sistemas avanzados de monitoreo automatizado, ¿no? Y también los estándares de limpieza y desinfección mucho más rigurosos. Vamos a ver un poquito acá. Tal vez alguien me exponerles esto la semana pasada, pero nunca es tarde. No hubo mucho tiempo también. Teníamos poco. Confirma, ¿se escuchó el video o no? A ver. Ingeniera, disculpe, buenas noches. No tiene sonido su video. Ay, verdad, me faltó poner aquí. A ver, un ratito. Ya, con eso sí, ya. A ver, y de paso que lo programo. Porque voy a ver otros videitos y así como para que nos traigamos. A ver, ahora sí. A ver. ¿Ahora sí? Creo que sí, ¿no? ¿Se escucha? Hola, el día de hoy te voy a hablar acerca de las POEs. ¿Qué significan procedimientos operacionales Sí, listo. Ya, perfecto. estándares de saneamiento? Y te preguntarás qué cosas son las POEs.
Bueno, son procedimientos que brindan lineamientos sobre cómo limpiar un área, ambiente, equipo en un establecimiento de alimentos. ¿Por qué son necesarios los POEs? Porque los establecimientos deben contar con un programa de higiene y saneamiento que abarque actividades que contribuyan a la inocuidad de los alimentos e incluya protocolos de limpieza y desinfección. Para ello se aplican los procedimientos operacionales estándares de saneamiento o conocidos como POEs. ¿Y qué abarcan los POEs? Número 1. Seguridad e higiene del agua. Número 2. Limpieza y saneamiento de superficies en contacto con alimentos. Número 3. Prevención de contaminación cruzada. Número 4. Mantenimiento de lavado, desinfección de manos y servicios sanitarios. Número 5. Protección de alimentos de adulterantes, contaminantes. Número 6. Adecuado rotulado, almacenamiento y uso de sustancias tóxicas. Número 7. Control de condiciones de salud del personal. Número 8. Control de plagas. ¿Cómo elaborar los POEs? Estos procedimientos se redactarán con los asesores especializados. Se evaluarán las áreas, superficies, equipos y utensilios que necesiten limpiarse y se establecerán horarios de supervisión. Debemos considerar los siguientes puntos. Número 1. Evaluar el estado de limpieza de equipos y utensilios. Número 2. Establecer horarios y turnos. Número 3. Establecer qué se debe limpiar y con qué tipo de detergente, desinfectantes hacerlo. Número 4. Establecer cuándo y cómo se debe limpiar. Número 5. Supervisar los procesos de limpieza. A continuación te voy a mostrar un ejemplo de cómo emplear los POEs. Bueno, imaginemos que tenemos un área de baño en el cual tenemos que aplicar un POEs. Lo primero que se tiene que hacer es una prelimpieza, o sea, eliminar los grandes residuos de la superficie. Número 2. Una limpieza, aplicar una solución de detergente para desprender la capa de suciedad que pueda existir en el piso, por ejemplo, que puede estar lleno de bacterias. Número 3. Enjuague. Es muy importante el enjuague para eliminar la suciedad suspendida y los residuos de detergente con agua. Número 4. Desinfección química. Inmersión en una solución clorada durante un par de minutos, en este caso sería 3. O también se puede utilizar agua a temperatura mayor de 80 grados Celsius por 3 minutos. Número 5. El enjuague. De acuerdo a las indicaciones del desinfectante usado, si se usa agua, esta debe ser potable. Y por último, número 6, el secado, escurrimiento o aireado en un ambiente protegido. Y estos son los pasos fundamentales para aplicar unas buenas POEs. Cabe resaltar que aquí también faltan la frecuencia, que puede ser una vez al día, 2 veces al día. Quien lo va a realizar en este caso sería el operario de limpieza. Y la supervisión de este proceso de limpieza a cargo de un supervisor. Y eso sería todo, espero que te haya gustado el video, dale like, suscríbete y adiós. Chao. A ver. Ya, entonces ya vimos un poco, creo que se ejemplificó a manera de resumen lo que vimos la semana pasada. Y bueno, de una manera un poco más interactiva, ¿no? Ahora vamos a ver un poco del mantenimiento en mataderos. En realidad aquí, por ejemplo, ¿no? El tema de las limpiezas de roldana. Esto es una planta de aves en el que nunca paran y hacen el trabajo, el mantenimiento lo hacen durante la noche, ¿no? Me pareció bastante interesante por todo lo que usan y cómo lo hacen, ¿no? Entonces, la parte del mantenimiento, como sabrán, es también sumamente importante. Sin ello no funciona nunca mal y pues después se empiezan a mejorar las cosas constantemente. No, de repente un mal mantenimiento en el tema de roldanas, rilería, también podría ser una fuente de riesgo para la contaminación de las carcasas, ¿no? A veces usan hidrolina en vez de usar una grasa de grado alimentario. Entonces, bueno, son algunos ejemplos de malas prácticas. No siempre se puede, pues, ¿no? A veces podrían aprovechar la misma grasa del camal. Recuerdo que una alumna en alguna de las charlas que en algún momento se ha dado, mencionaba que utilizaban en Bolivia, ¿no? La grasa de las patas. Lo fundían y con eso, de las de res, y con eso lubricaban las roldanas, ¿no? Entonces, yo vi que también fundían la grasa de vacuno, la de quino también, y con eso lubricaban las roldanas, ¿no? Y
queda muy bien. Duraba 15 días aproximadamente, por eso es que como es de grado alimentario hay que estar haciendo un mantenimiento constante. Ahora vamos a ver. Cómo Interflon reduce el mantenimiento y aumenta la producción intensiva de los mataderos. No estamos haciendo propaganda. En los mataderos, la fiabilidad de las máquinas es clave. Este es también el caso de Van Ovel, uno de los mataderos de aves de corral más grandes de Bélgica, donde sacrifican 900.000 pollos por semana. Al utilizar tecnología punta, se consigue un producto final de alta calidad, de conformidad con la legislación belga y europea de seguridad alimentaria. Cuando los animales entran al matadero, 125 empleados están listos para procesarlos. El suministro de animales vivos debe hacerse de manera amigable para el bienestar de los animales y no debe retrasarse por un mal funcionamiento o parada de la línea de sacrificio. Casi no hay opciones para recuperar tiempos perdidos y el tiempo de inactividad es desastroso para todo el proceso, desde el suministro hasta el producto final. De 3 belangrijkste problemen in de vleesverwerkende industrie zijn eigenlijk de relatief korte standtijd van slijtageonderdelen, zoals slagers, de mogelijkheid om slechts smeertechnisch onderhoud uit te voeren na slagtijd of op zaterdag en de hoge snelheid waarmee dat de kettingen zich bewegen. Las líneas de producción trabajan en condiciones duras. La alta carga, la humedad, la grasa, la limpieza diaria con agentes de limpieza agresivos, las altas y bajas temperaturas son grandes exigencias tanto para las máquinas como para los operarios. De grootste uitdaging is dat we te maken hebben met alles: hydraulica, pneumatica, mechanica en elektriciteit. Verder worden onze machines enorm belast door het vocht en de koude tijdens het productieproces enerzijds en door het reinigen na de productie anderzijds. Las condiciones en un matadero son extremas y los lubricantes deben cumplir con una amplia gama de requisitos. Dado que es prácticamente imposible realizar el mantenimiento durante el procesamiento, se debe realizar cuando las líneas de producción están paradas. Debido al tiempo limitado disponible, es importante que los intervalos de mantenimiento se organicen de la manera más óptima posible. La lubricación no debe ser excesiva para evitar el goteo sobre la carne y ensuciar las máquinas y el suelo. Los sistemas de lubricación automática garantizan una lubricación específica con microdosis óptimas y sin goteo de aceite en áreas de difícil acceso. Los sistemas de lubricación automáticas están vinculadas al software de mantenimiento ILAC, lo que reduce la pérdida de tiempo, la lubricación manual y el consumo de producto al mínimo. Los mataderos siempre constan de dos áreas, el área sucia con animales que aún no se han cortado y el área limpia. Es preferible usar un tipo de grasa y un tipo de aceite para ambas áreas. Cuando se utilizan productos de Interflon con tecnología de lubricación MIGPOL, la vida útil de las cadenas se alarga entre un 50 y un 100%, consiguiendo ahorros de no menos de 3 euros por metro lineal para una longitud media de 3.000 metros. La frecuencia de lubricación se reduce al menos 4 veces, por lo que podemos pasar de lubricar una vez al día a una vez a la semana, o bien de una vez a la semana a una vez al mes. Interflon zorgt ervoor dat we minder smeerintervallen hebben. We hebben één soort smeerolie, één soort smeervet. Weinig afdruk, dus een proper smeermiddel. Het zorgt voor efficiënt beheer van ons machinepark en die ons de stabiliteit en de continuïteit verzekert. Interflon. Think forward. Ay, me dan un ratito, por favor. Ahí está. Ya. Estas son de las buenas prácticas de los procedimientos operativos, ¿no? Cómo realizar una buena limpieza. En realidad son ejemplitos que nos van a permitir que nosotros también lo repliquemos, ¿no? Como yo en algún momento le explicaba a las personas de limpieza, ¿no? Cuando se realiza limpieza de diferentes objetos, la idea es como verlos como una caja, ¿no? Y limpiar de todos los lados, ¿no? Las 4 caras que haya, ¿no? Entonces, obviamente algo cerrado, es por todos lados, ¿no? Adelante, atrás, las esquinas, debajo, ¿no? Y este video es interesante porque tiene toda una sanitización, ¿no? Obvio que limpiar en camales es completamente diferente porque tenemos más sangre, más grasa, ¿no? Pero para eso podemos tener el uso de agua caliente y los detergentes industriales, ¿no?
Los procedimientos de limpieza y sanitización en la industria alimentaria forman parte de las actividades que garantizarán un alimento seguro e inocuo para el consumidor. Los procedimientos de limpieza y sanitización deben describirse en manuales específicos de SSOP y deben No, observarse ellos le con llaman rigor. así, ¿no? En este caso. Pero ahora vamos viendo. Ya vimos el tema de las capacitaciones, que siempre es algo que debe ser frecuente. ¿No? Ustedes lo establecen en su cronograma manual. Los procedimientos de limpieza, ¿no? Ya vimos lugar, equipo, utensilios, frecuencia, ¿no? Hay que mapearlos bien. Siempre los insumos tienen que estar ordenados, Identificados. ¿no? Y Antes de identificados. hablar de las etapas de limpieza y sanitización, es importante comprender el significado de estos términos. Higienización. A ver, Es un concepto idéntico al de limpieza, es decir, la eliminación de suciedad de una superficie. Sanitización. Es una etapa que tiene por objeto reducir a niveles aceptables los microorganismos, células vegetativas o esporas presentes en la superficie. Las etapas de limpieza y sanitización son: eliminación de residuos. hay que tenerlo presente. Es la limpieza inicial de los residuos que están en Como contacto aquí, ¿no? con la No sé, aquí superficie el operario. con la ayuda de abrasivos físicos. Relavado. Lo que algunos Eliminación de conocen como residuos por aclarado. medio del agua. No, Lavado. Eliminación de residuos eso es el del mediante lavado, el uso de con soluciones detergentes con o sin ayuda de abrasivos. La acción mecánica de utensilios o del agua misma sirve para arrastrar la suciedad. La acción química de los productos empleados es importante para ablandar las partículas de suciedad y desprenderlas de las superficies. Ambas actúan desde el prelavado hasta el enjuague posterior al lavado. La limpieza manual de la superficie se realiza mediante el uso de esponjas sintéticas y cepillos. Es la indicada para piezas, utensilios y partes de equipo. La limpieza por inmersión se utiliza para piezas, utensilios y partes de equipo de difícil acceso para la limpieza manual. La limpieza por sistemas mecanizados se realiza utilizando máquinas propias que producen chorros de alta presión, los cuales eliminan mecánicamente la suciedad. La limpieza con espuma o gel consiste en la aplicación de detergente sobre las superficies que se van a limpiar. La limpieza llamada CIP o Clean in Place se aplica en equipos que permiten la circulación de las soluciones en circuitos cerrados sin necesidad de desmontarlos. La limpieza a seco se realiza en instalaciones y equipos para productos secos como harinas o leche en polvo. Enjuague. Es la eliminación de residuos de detergentes de la superficie por medio del agua. Sanitización. Es la aplicación de soluciones desinfectantes para reducir la cantidad de microorganismos que aún quedan en la superficie. Los agentes desinfectantes también ejercen una acción química sobre los microorganismos, reduciendo la contaminación. Durante la limpieza y la higiene es importante observar el tiempo de contacto de los productos de limpieza y sanitización con la superficie, puesto que cada producto requiere un tiempo de contacto para actuar sobre los residuos o microorganismos. Además, la temperatura de aplicación de los productos y su concentración determinarán la eficiencia de este método. Enjuague. Eliminación de los residuos de la solución desinfectante cuando sea necesario. La calidad y la temperatura del agua interfieren no solo en la selección de los agentes químicos de limpieza o sanitización, pero en el propio éxito de la operación. El agua debe estar tibia para disolver los residuos de grasa sin desnaturalizar las proteínas, con la consecuente incrustación en las superficies. Verificación. Es cuando alguien revisa si la limpieza y la sanitización fueron bien hechas. La verificación de la limpieza y de la sanitización puede ser visual en las superficies del equipo, juntas y válvulas, por contacto en los lugares donde la vista no alcanza, y puede ser una verificación de carga microbiológica. Finalmente,
puede realizarse la verificación de los procedimientos y operaciones, determinando la concentración de las soluciones de limpieza, agentes desinfectantes, temperatura de las soluciones, tiempo de contacto y presión de la línea. Es importante que tanto los procedimientos como las verificaciones de la limpieza y la sanitización se registren en formularios que indiquen la fecha, el lugar a limpiar, los productos y las concentraciones empleadas, el método de limpieza, la persona responsable, el resultado de la verificación y la medida correctiva o la observación realizada durante esa etapa. Un buen procedimiento de limpieza y sanitización es una herramienta esencial para garantizar la inocuidad de los alimentos. Ya, ahora sí. Bueno, ya vimos un poco, eso era un poco, mucho de lo que les quería mostrar la semana pasada, pero de igual manera está muy relacionado al tema de inocuidad, básicamente porque el HACCP ya sabemos que se asienta sobre estos temas, específicamente, ¿no? Entonces, dentro de otro aspecto importante es el control de las plagas, ¿no? La idea es siempre prevenir y controlar. Entonces, el control de plagas en matadero es complicado, ¿no? Tenemos diferentes tipos de plagas. ¿Por qué es difícil? Porque nosotros procesamos un producto cárnico que tiene mucha grasa, tiene sangre, eh, menú de vísceras, basofia, etcétera, ¿no? Guano también por el tema de los animales. Entonces hay mucha contaminación. Y una de las principales plagas que tenemos, ¿cuáles son? A ver, ¿qué es lo que sufrimos más en un camal? Las moscas, ¿no? Esa es una de ellas, creo la más común de todas, ¿no? Insectos, bueno, las moscas, roedores también, en los exteriores, ¿no? Aves también, gatos, esa es la nueva moda de los camales también, los gatos, los gatos, los gatos, los gatos. No, porque siempre dejan alguno abandonado y etcétera, y bueno, pues si es hembrita, pues prolifera mucho más rápidamente, ¿no? Exacto, también los gallinazos, o sea, el tema de las aves también, ¿no? ¿Cómo controlo esto? ¿No? Ya, usualmente tercerizamos, ¿no? Mandamos una empresa, ¿no? Un canal privado, ejemplo. Mandamos una empresa, lo tercerizamos, que ellos hagan el trabajo y nosotros como veterinarios nos dedicamos a hacer el monitoreo, ¿no? Muchas veces el trato pues no es que hagan una visita semanal, ¿no? Pero ahora viene el verano, entonces las moscas son mucho más abundantes. Entonces, la idea es que nosotros empecemos a identificar cuáles son las fuentes que ocasionan que haya más moscas, ¿no? ¿Por qué? Porque yo puedo utilizar pues el principio activo más revolucionario, ¿no? Ya tengo resistencia a cipermetrina, voy a usar alfa-cipermetrina, ¿no? De repente puedo utilizar otro tipo de principios activos, ¿no? No más comercial. Pero yo puedo usar un montón, puedo usar lo que yo quiera, en realidad. Pero si sigo teniendo suciedad, no, por ejemplo, no tengo tachos de basura descubiertos, llenos de moscas, que no hay buenas prácticas, echan la grasa ahí, porque es un ejemplo, ¿ah? Y esa es la fuente de las moscas, pero yo sigo teniéndolo así. Obviamente van a venir las moscas, ¿no? Entonces, la idea es que se empiece a identificar cuáles son los puntos que son generadores de estas plagas y luego de ello empieza a trabajar en base a limpiar, ordenar. eh, Básicamente esos son los puntos, no desinfectar también, ¿no? Y ya luego establezco mi plan de fumigación, ¿no? De repente la empresa me viene a fumigar una vez a la semana. Ya, entonces estamos en verano, yo puedo hacer de repente paneles, ¿no? Con alguna, y barnizarlos, ¿no? Con, por ejemplo, con alfa cipermetrina, que es alguna, ya no es supermet, es
de la familia de las hipermetrinas, pero es una buena alternativa. La más común es la cipermetrina, pero también podría hacerlo. Hay que se pegan ahí las moscas, ¿no? Después hay otro, Montana también tiene otro para las moscas, que está investigando también. Y sí, sí, interesante, ¿no? Tiene para todos los estadios, ¿no? Tanto para larvas como para adultos. Entonces, sería interesante también probarlo. Entonces, pero la idea es primero identificar mis fuentes, ¿no? Solucionar esos problemas y luego empezar con mis planes de fumigación. Porque, como les dije, puedo usar lo que yo quiera, pero sigo teniendo las fuentes, no me va a servir. Ahora, con el tema de los roedores, igual, ¿no? De repente esta empresa viene, me establece a mi manual integrado de plagas, me identifica los puntos de los rodenticidas, todo, y no me está funcionando, ¿no? Entonces nosotros siempre tenemos que trabajar en base a los principios activos que utilicen, ¿no? Algunos usan Roemat, la mayoría, pero después cambian de marca y vemos, oye, pero ese mismo principio activo, no me estás dando nada nuevo. Entonces, eso es importante. Obviamente los excipientes de un fármaco son importantes, pero no, la idea es que cambien siempre el principio activo, ¿no? Por lo menos una vez al año se puede hacer la rotación de estos productos, ¿ok? Porque obviamente las plagas se acostumbran y de repente ya no funcionan. Entonces, esa parte, ¿no? En el tema de las aves, ahora. Nosotros no podemos usar el tema de la cetrería, ¿no? Los gavilanes, ¿no? No sé qué tan caro sea, la verdad no, nunca lo he usado, pero sí sé que hay empresas, pero a ver, si somos un canal privado, me interesa mucho el certificadito ¿no? Para pasar las auditorías. Entonces, hay empresas que ofrecen el servicio de fumigación, de ratización, y que también están certificadas, autorizadas por CERFOR, para poder hacer el manejo de las aves. En este caso, sí tenemos gallinazos, es cierto. Eh, ¿Por qué necesitamos esta autorización? Porque muchas de las especies que son plagas están protegidas. Entonces no es como que yo les disparo unos balines y se caen, ¿no? Podría haber un problema ahí y denunciarlo. Entonces, mejor es que una empresa que está certificada para hacer esos manejos lo haga y obviamente me va a dar mi certificado que diga que yo estoy haciendo bien mi trabajo, ¿no? Entonces, esa es parte, ahí hay que tomar en cuenta esos puntos. Ahora, control, medidas preventivas, diseño de las instalaciones. Esa parte es importante, ¿no? Hay que determinar, hacer un diseño con la finalidad que se prevenga el ingreso de, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tengo pequeñas aberturas en las ventanas, ¿no? Bueno, o no sé, en las puertas de ingreso, no tengo cortinas, ¿no? Y la puerta siempre queda entreabierta. ¿Va a entrar la mosca así? Ustedes se preguntarán, ¿entra o no entra? La respuesta creo que es evidente, ¿no? Obviamente va a entrar. Entonces, pero yo fumigo, igual entra. Pues obvio, ¿no? Porque está abierto. Entonces, si fumigues, va a seguir entrando. Entonces, ¿qué hago? Instalo mi cortina sanitaria, establezco una capacitación para tratar este tema con mis trabajadores para que cierren la puerta y voy a tener que estar supervisando esos puntos constantemente. Hasta yo mismo cerrar las puertas, ¿no? Cierra puertas, cierra, 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 cierra y que nada quede abierto hasta que termine el proceso de faena, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo, ¿no? Por el tema del diseño de las instalaciones. ¿Por qué? Porque se tienen que implementar las barreras físicas, ¿no? Y debe estar todo bien sellado. La gestión de los residuos también hay que hacer eliminación rápida y efectiva, ¿no? Para evitar las plagas. También hay que mantener las áreas verdes. Recordar que las vegetaciones también llaman los insectos, los mosquitos chiquitos, ¿no? Entonces es importante que estén bastante alejadas de los mataderos o se establezca el tema de la fumigación, ¿no? Porque ahí es inevitable, ¿no? La vegetación siempre trae mosquitos. Por eso hay que empezar a fumigar un poquito más, ¿no? Ahora, medidas de control, trampas y cebos, uso de trampas mecánicas y cebos químicos en puntos críticos, ¿no? Monitoreo continuo, programas de monitoreo para detectar y controlar la presencia de plagas antes que se conviertan en un problema, ¿no? Hay que hacer contratación de servicios profesionales, ¿no? En muchos países la externalización del control de plagas a empresas especializadas es una práctica estándar. Ahora, por último, vamos a llegar al tema del manejo del producto, ¿no? A veces tenemos que realizar muestras para nosotros saber si hay control microbiológico, residuos veterinarios, ¿no? Entonces nos piden carne.
Entonces, podemos obtener muestras de la pierna, de la zona de la pierna, de la zona del jamón, del lomo, del pecho, de la cabeza, en la zona de las mandíbulas, de la parte de los cachetes, ¿no? Son algunos ejemplos de la res igual, de la pierna, de la falda, del pecho, también son zonas donde se pueden obtener muestras, ¿no? Ahora, ¿cómo voy a hacer esto? También cuando yo hago manejo de producto, también tengo que hacer un proceso de desinfección, ¿no? Entonces tenemos diferentes tipos de desinfectantes. Tenemos ácido peracético, ácido láctico, ácido acético, ¿no? El peracético es eficaz y se utiliza para reducir la carga microbiana, ¿no? El ácido láctico es una solución acuosa y también es utilizado, ¿no? Para eliminar para reducir la cantidad de patógenos en carcasas, ¿no? Especialmente siempre es usado en mataderos de aves, ¿no? Y también de ganado. El ácido acético también, similar al ácido láctico para la sanitización, ¿no? Pero hay que hacer una solución diluida. El ácido peracético, vamos a ver, amplio uso en todo el mundo, incluyendo Estados Unidos, Europa y Asia. Hay una aplicación, es eficaz contra una amplia gama de microorganismos. Se utiliza para la descontaminación de carcasas en plantas. Ventajas, es un potente desinfectante que se descompone en productos no tóxicos como agua, oxígeno y ácido acético, ¿no? Entonces, apto para consumo. El ácido láctico también es utilizado en Estados Unidos, Europa. También es una solución diluida, reduce patógenos en carcasas de res, cerdo y aves. Es aceptado por normativas internacionales. ¿Por qué? Porque se ha visto que es bastante eficaz. Tiene bajo impacto en la calidad de la carne. El ácido acético también es utilizado en algunas plantas de carne de zonas para consumo interno. Tiene también, hace la sanitización de las carcasas. Ya hablamos qué significa sanitización. Es económico y efectivo, ¿no? Aunque es más común que se use a nivel local, país, que a nivel internacional, ¿no? Ya vimos. El ozono también lo utiliza para hacer las desinfecciones, donde en algunos países de Europa y en Japón, ¿no? Se disuelve en agua para la sanitización de carcasas y es efectivo contra bacterias y virus. Y no deja nada de residuos en la carne. Ahora, respecto a los protocolos de vestimenta y comportamiento del personal, ya vimos, ¿no? La vestimenta siempre tiene que ser de color claro, tiene que, tenemos que brindarles equipos de protección, ¿no? ¿El uniforme es obligatorio? Sí, ¿no? Deben estar limpios, deben tener de un color claro, debe estar conformado por los delantales, los gorros, los guantes, un calzado antideslizante también. Deben utilizar delantales impermeables, el tema de los protectores de oídos, los visores también, algunos, el comportamiento, la higiene del personal, lo que se laven las manos constantemente, cuando se muevan de un área a otra también hay un tema de lavado de manos, tienen que estar entrenándose constantemente, no porque tienen que estar capacitándose, ¿no? ¿Qué pasa? ¿No? Me pasó una vez. ¿No? Se supone que nosotros capacitamos al personal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si tenemos una auditoría y alguien le pregunta a un trabajador, se le acerca, oye, ¿qué son BPM? Y él, ay, no sé. Bueno, eso se quedar mal, ¿no? Parece que no los capacitamos. Entonces es importante, ¿no? Que siempre hay que estar haciéndoles recordar, porque no falta que venga alguna auditoría y les pregunten, ¿no? Al mismo trabajador que es BPM, ¿qué pasa? Tú sabes que es un cámara autorizado y cosas así, ¿no? Entonces es importante que siempre el tema de la inocuidad se vaya de la mano con el trabajador y él sepa definirlo. Obviamente no me lo va a definir con tecnicismo, pero que me lo defina bien con sus propias palabras, ¿no? Por eso siempre las capacitaciones que uno realiza con personal tienen que ser en el lenguaje más sencillo. No nos gastemos usando un lenguaje rimbombante, no sirve. No, es como explicarles a un grupo de niños en el mejor idioma, obviamente, y que sea lo más simple, ¿no? Para que ellas puedan captar la información y puedan replicarlo también. Hay que hacer restricciones de movimiento, limitar el acceso al personal a áreas designadas para prevenir la contaminación, ¿no? También es importante. Este video, bueno, igual cuando les pasen los diapos, lo pueden tener. Pero es un video muy bonito que me gustó y a veces lo uso cuando hay alguna capacitación, porque nos refleja todo el tema de las buenas prácticas que debe seguir un trabajador. No, estos son videos muy bonitos que tiene la NETIF,
Entonces, vamos a pasarlo un poco, no todo, porque tampoco es que tengamos tanto tiempo, pero a ver, un poquito, para que puedan verlo, ¿no? Es bastante interesante y es muy didáctico. Este platillo parece estar limpio y listo para comerse. Y si lo vemos más de cerca, ¿qué encontraremos? La carne está contaminada, perdió la inocuidad, lo que significa que al momento de ingerirla va a ocasionarte un daño a la salud. Para evitar que esto suceda, surgieron las buenas prácticas de manufactura. Como su nombre lo dice, son las prácticas que se deben seguir por cualquier establecimiento que procese alimentos con certificación TIF como al que ahora perteneces. En alguna parte del proceso, este alimento se contaminó. Existen 3 grandes riesgos de contaminación en los alimentos durante todo su proceso productivo. Riesgo biológico. Se da por la presencia de microorganismos en el alimento. Ejemplos: Salmonella, Shigella, E. coli, Listeria, Clostridium. El riesgo físico se da por la presencia de objetos en el alimento en cualquiera de sus etapas como vidrio, cabello, madera, trozos de herramienta o metal, tierra o polvo y trozos de guante. El riesgo químico se da por la presencia de sustancias en los alimentos como detergente, pintura, lubricantes o jabones. ¿Qué debemos hacer entonces para evitar esta contaminación? Debemos seguir las siguientes reglas al entrar a las plantas TIF. Es obligatorio llegar a tu lugar de trabajo con ropa y calzado limpios y sin aplicación de perfumes o lociones, con uñas cortas y sin esmaltes. La indumentaria básica son la camisola y pantalón. En caso de que llegues de tu casa con chaquetas, gorras u otro accesorio aparte de tu pantalón y camiseta, debes colocarlos junto con tus zapatos en lockers, casilleros o canastillas especiales. Es indispensable que te coloques la cofia cubriendo completamente la cabeza y evitar que el cabello quede suelto. Debe estar bien ajustada para que no permita la caída del cabello en el alimento. Si usas barba o bigote, debes portar cubrebigote o cubrebarba. También debes ponerte el cubrebocas para tapar la boca y la nariz, evitando así la salida de fluidos que contaminen los alimentos y las instalaciones. Debes portar obligatoriamente las botas y deben estar limpias en todo momento. Nunca debes portar objetos dentro de ellas. Está prohibida la entrada a la planta con aretes, collares, anillos, piercings, broches, relojes y demás accesorios, ya que estos pueden caer al producto o causarte un accidente. Además, es importante no introducir otros objetos que no sean parte de tus herramientas o indumentaria a la planta. Los celulares, reproductores y otros aparatos quedan prohibidos. El maquillaje y las pestañas postizas están prohibidos para los operadores de la planta, pues pueden caer en los alimentos contaminándolos con grasas no deseadas. En caso de presentar alguna herida en una zona visible, es importante cubrirla para evitar el contacto con el ambiente y contaminar el producto. Si presenta síntomas como secreción nasal, diarrea, vómito, fiebre o alguna otra enfermedad, es importante no acceder a la planta e interactuar con el producto. Debes acudir con el doctor a que te evalúe. Solamente cuando te recuperes de estos síntomas puedes retomar tus actividades. Una vez que hayas cumplido con todas las reglas anteriores, debes pasar por el control de higiene final para poder iniciar tu trabajo en las plantas TIF. Debes siempre lavar las botas con agua y jabón con la ayuda de un cepillo, siempre que ingreses a la planta. Una vez lavadas las botas, es indispensable el lavado de manos. Primero, enjuaga tus 2 manos y aplica el jabón o detergente. Debes frotarte vigorosamente toda la superficie de las manos y entre los dedos. Para lavarte las uñas, debes usar un cepillo. Si tu uniforme tiene mangas cortas, debes lavarte hasta la altura de los codos.
Después, debes enjuagarte con agua limpia, cuidando que no queden restos de jabón. Para el secado de tus manos, debes hacerlo siempre con toallas desechables o dispositivo de secado por aire. El último requisito para que puedas acceder a la planta es pasar por una charca desinfectante de las botas, en la cual se aplicarán elementos como agua y cloro. Debes colocarte los guantes que son indispensables para no tener contacto directo con los alimentos. Debes portar mandil cuando estés en contacto directo con el alimento. Ahora sí, ya estás listo para iniciar tu trabajo. Pero las buenas prácticas de manufactura no se terminan aquí. Una vez que entras a la planta, tienes que seguir ciertas recomendaciones para mantener la inocuidad de los alimentos que estás a punto de procesar. Debes cambiar de guantes y mandiles entre manipulación de distintos productos para evitar que se contaminen unos con los otros. Además, es importante pasar por charcas sanitarias y lavarse las manos si llegaras a manipular otro producto. No debes fumar, comer, beber, escupir o mascar en las áreas donde se entra en contacto directo con el producto. Debes mantener tu equipo y tus utensilios limpios constantemente. En caso de haber visitantes, deben usar la indumentaria adecuada para proteger los productos. Es importante no sentarse en el suelo, ya que tu ropa puede contaminarse. Si algún elemento de tu indumentaria se rompe o presenta alguna problemática, debe de cambiarse. Los utensilios como los cuchillos deben ser únicamente usados para manipular el producto. Debes evitar toser o estornudar sobre el producto. Si vas al baño, es importante recordarte que debes forzosamente lavarte las manos antes de regresar a tus labores. Si eres personal de mantenimiento, no debes dejar herramienta fuera de lugar y recoger todo el material que se utilice dentro de la sala de proceso. Debes avisar a recursos humanos en caso de tener enfermedades contagiosas. Debes siempre proteger heridas. Debes mantener limpias las instalaciones sanitarias. Además, debes dejar limpio el lugar utilizado en el comedor. Las instalaciones están frías para evitar la proliferación de microorganismos. Con el cumplimiento puntual de todas estas reglas, los alimentos procesados en esta planta TIF están listos para llegar a los hogares de nuestros clientes. En todas las empresas con certificación TIF, estamos disponibles para resolver tus dudas referentes al cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura. Ayúdanos siempre a cumplir estas reglas, y si observas en el proceso que alguien no las cumple, te agradeceríamos que lo ayudaras a cumplirlas para evitar riesgos. Como vieron, es un video bastante interesante. Nos habla sobre sobre las buenas prácticas que tienen que cumplir. Hay un llamado desde la concientización, ¿no? Sobre el consumo, por ejemplo, desde que se ve el tema de la hamburguesa, ¿no? Entonces ya como que uno puede hacer que el trabajador entre en conciencia desde lo que come, ¿no? Hasta los peligros que le pueden ocasionar para la salud, porque es importante para la empresa, para el producto que ellos trabajan. Entonces, esa parte es bastante importante y este video es bastante completo en realidad, así que queda con ustedes cuando ya les entreguen las diapositivas. Ahora, vamos a ver un poco de bioseguridad, ¿ok? No nos queda mucho tiempo. Tenemos medidas preventivas, el control y entrada y salida de animales y personas, eso ya lo sabemos y es sumamente importante. Siempre tiene que haber un control riguroso, ¿no? De los animales y las personas en las mataderos, porque hay que evitar el ingreso de patógenos, ¿no? Entonces es importante que el antemortem, el registro de las personas que ingresan, también es importante. Todo lo que ingrese tiene que pasar por la caseta de vigilancia, tiene que haber una supervisión. En el caso de camiones debe haber el tema de que pasen por los rodaluvios siempre. Entonces, por eso un rodaluvio en el ingreso del comal es importante y tiene que siempre tener la concentración de cloro adecuada o de algún desinfectante que utilice el matadero, ¿no? Medidas preventivas. Tenemos medidas implementadas. Esto es según la USDA, ¿ah? Las instalaciones deben contar con puntos de control donde se revisa la salud de los animales antes de su ingreso, ¿no? Se requiere limpieza y desinfección de los vehículos de transporte animal y el uso de registros detallados, ¿no? Para rastrear el origen y destino de los animales.
Para nosotros, ¿qué sería para rastrear el origen y destino de los animales? Los ESTIs, ¿no? El personal, el acceso de personas ajenas al proceso de producción no es estrictamente controlado, ¿no? Y los trabajadores deben seguir protocolos de higiene específicos, ¿no? Por ejemplo, no, los trabajadores pueden ingresar normal porque ellos cumplen, ¿no? Con los uniformes y con y las buenas prácticas. Pero, por ejemplo, a una persona X que no tiene nada que ver con el proceso, ingresar con zapatillas sin uniforme, pues no. No es por eso que siempre se tiene que manejar ese aspecto de manera estricta, ¿no? Y siempre las personas que ingresan tienen que estar con la indumentaria correcta, ¿no? Y desinfectarse. Según las normativas europeas, en este caso es el reglamento de la Unión 853/2004, establece siempre, ¿no? Que los animales sanos deben ser verificados, ¿no? Por un veterinario oficial. Las personas que trabajan en contacto directo con los animales también tienen que hacer sus buenas prácticas, es por eso que se les debe proporcionar el equipo de protección necesario, aparte de que tienen que realizar la desinfección de su calzado y de su ropa, ¿no? Antes de ingresar a las diferentes áreas críticas que pueda tener el proceso. De ahí tenemos las zonas de exclusión, ¿no? Que se implementan áreas de exclusión donde solo el personal autorizado puede acceder, ¿no? Eh, También tenemos la regulación nacional, según SENASA, ¿no? Que los mataderos peruanos deben contar con protocolos de control de acceso, ¿no? Un punto de desinfección de los vehículos, un registro detallado de los animales sanos y las personas que ingresan, y las instalaciones deben tener zonas claramente demarcadas, ¿no? Para evitar el contacto entre animales de distintas procedencias hasta que sean evaluados por un veterinario. Bueno, sí, es cierto, ¿no? La idea sería establecer por zonas, ¿no? Pero no se hace en la práctica, lo sabemos todos. Pero sí es importante, antes que nada, el tema del antemortem. Eso es vital. Más allá que se mezclen los lotes o no, pero para eso es que se realizan las marcas, ¿no? Cuando se hace el tema de la bajada de los camiones. Por eso siempre se pide el tema de las pinturas y se les marca, ¿no? Para los clientes de repente se pueden establecer colores por cliente y se le marca los animales del cliente, ¿no? Por ejemplo, tenemos cliente ABC, ya los colores de pintura de su ganado siempre van a ser rojo, amarillo y azul. Ya, listo, en ese orden se pinta. Procedimientos de cuarentena y manejo de los animales enfermos. Tenemos en Estados Unidos la cuarentena, la USA menciona que exige que los animales sospechosos de estar enfermos sean aislados en zonas de cuarentena dentro del matadero, lejos de los animales sanos. Y estos animales deben ser evaluados por un veterinario y no pueden ser sacrificados, ¿no? Hasta que se confirme que no representan un riesgo sanitario. En el manejo de los enfermos, los mataderos deben contar con procedimientos específicos para manejar a los animales enfermos, no incluyendo pues el uso de equipos dedicados exclusivamente a estas zonas para evitar contaminación cruzada. En Europa igual, ¿no? La idea es que se debe llevar a cabo exámenes clínicos antes del sacrificio y así se detecta la enfermedad que se trate, que puede ser que está afectando al animal, ¿no? Y obviamente, pues si es contagiosa, el animal debe ser retirado inmediatamente del proceso de sacrificio, ¿no? Tienen que pasar por, obviamente, por el control veterinario que debe supervisar el manejo de esos animales y decidir sobre su destino, ¿no? Ya sea sacrificio inmediato, bajo estrictas condiciones o eliminación segura. Nosotros en Perú, pues casi seguimos lo mismo. Obviamente debemos tener áreas de cuarentena para animales enfermos o sospechosos, ¿no? En el caso de estos animales deben ser evaluados por un médico veterinario antes de cualquier decisión, ¿no? Y el manejo de animales enfermos sigue los protocolos estrictos para evitar la propagación de patógenos. Por ejemplo, aquí no tenemos, esto es un ejemplo, esto es de la FAO. No, vemos este mapa, este flujograma, ¿no? Entonces, la recepción de ganado de bovino y ovino, tenemos la zona de aislamiento, recepción, tenemos aquí la zona de recepción de ovejas y cerdos, ¿no? Es un mapa un poco, pues ese es el diseño de ellos, ¿no? Eh, Vemos las oficinas, el almacén, vemos los corrales de aislamiento. Aquí tenemos la zona de las marranas y cerdos. Vemos establos para animales díscolos, ¿no? Corrales para ganado bovino y ovino. Vemos acá unos corrales de retención. Tenemos los corrales de atronamiento y matanza de ovinos. También tenemos los corrales de retención, los corrales para cerdos y los corrales en general, ¿no? Entonces, se establecen, ¿no? Corrales específicos. Importante los corrales de retención o los ¿no? De retención, los corrales de aislamiento, ¿no? Y pues comúnmente los corrales de descanso, ¿no? Planes de contingencia ante brotes de enfermedades, ¿no?
Son esenciales porque nos permiten responder rápidamente, ¿no? En algún caso se dé, pues, estos brotes. En Estados Unidos, pues, está básicamente relacionada a la planificación y ejecución, ¿no? La USDA exige que los mataderos cuenten con estos planes, ¿no? Para responder ante los brotes, ¿no? Aquí lo que se especifica que es importante es identificar rápidamente los brotes, notificar a las autoridades pertinentes y la implementación de medidas de contención, como el sacrificio de animales infectados y la desinfección total de las instalaciones. Por ejemplo, ellos plantean que siempre debe haber simulacros regulares, ¿no? Para asegurar que el personal esté preparado, ¿no? Ante la presencia de algún brote. SENASA pues requiere que los mataderos tengan un plan de contingencia también para enfrentar estos posibles brotes, que incluya identificación y aislamiento de las áreas contaminadas, el sacrificio de animales infectados y la limpieza y desinfección exhaustiva de las instalaciones, ¿no? Eh, Esto estará alineado a nuestras normativas nacionales. El personal también debe ser capacitado para la identificación y síntomas de enfermedades, ¿no? Y en la aplicación de medidas de control y erradicación. Por eso es que tenemos este flujo, ¿no? Esto es un cuadro que nos establece, por ejemplo, ¿no? Tenemos un evento de salud y los ejemplos de preguntas de riesgo, ¿no? Emergencia de la fiebre del Valle del Rift, ¿no? En países donde es endémica, en áreas cercanas a las fronteras con países libres. Entonces tenemos acá algún ejemplo que es cuál es el riesgo de que la FBR se propague internacionalmente, ¿no? ¿Cuál es el riesgo de la que FBR se propague desde el país infectado a los países vecinos? Entonces, aquí lo que hay que establecer es cómo vamos a formular adecuadamente la pregunta para poder hacer el análisis de las medidas de prevención a partir de, ¿no? En este caso igual, no tenemos el evento que es la emergencia y propagación de la influenza aviaria altamente patógena en ciertos países. Entonces, ¿qué preguntas yo voy a formular adecuadamente para yo poder hacer, ¿no? Igual aquí no tenemos ejemplos de niveles de consecuencias para su uso en evaluaciones de riesgo, ¿no? Legible, bajo, moderado, alto. Entonces, vemos aquí también, esto es un poco del tema de riesgo. Pero esto ya se las presenté, creo, en alguna de las clases, pero la parte más importante era el manejo de los residuos aquí. Y bueno, ya es algo para que ustedes lo puedan ver en su momento. El Murcia tiene buenos videos, interesantes en realidad, sobre el tema de inspección antemortem, postmortem y de una manera muy fácil para entender. Y tienen protocolos completamente diferentes a lo que nosotros podemos conocer. Obviamente, pues seguían de la normativa europea, que ya saben cuál es ahora. Eh, y pues a mí lo que me encantó más de este video fue el tema de los manejos de residuos, cómo hace, ¿no? Entonces me pareció bonito que los establezcan y que son el manejo de los que están relacionados directamente con el proceso, ¿ah? Entonces, esa es la parte me parece más interesante de esto. Lo demás es igual a lo que nosotros ya manejamos. Bueno, igual aquí este es el caso de cerditos. Y bueno, no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. Bueno, con esto creo que ya llegamos al final de estas charlas que hemos tenido durante 4 semanas. En realidad a todos les agradezco la atención y bueno, la acogida. En realidad espero que hayamos tocado los temas que les hayan parecido más interesantes y bueno, no esperamos poder tenerlos a todos en próximas charlas que ya vendrán pues para el 2025. Dios mediante, y bueno, sobre todo ligado a estos temas, ¿no? Que tienen que ver con mataderos y que no tenemos mucho en nuestro país, ¿no? Y bueno, a veces siempre es bueno ver las experiencias que son en otros lados para poder extrapolarlo y aplicarlo en nuestra realidad, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias a todos por su atención hasta el día de hoy y bueno, ya nos estamos viendo en otra oportunidad.